Capítulo 8. Liv y Dalila habían intercambiado números y tras un breve ping-pong de memes de humor pesado, ya parecían estar comunicándose como prácticamente mejores amigas. Re lindo el nuevo padre, Peggy. Nos hubiésemos pedido otra ronda de birras y se quedaban. Escuchó a la chica en un mensaje de audio mientras jugaba con sus castaños cabellos. Desparramada en el sofá frente a la TV sin volumen, se sintió aliviada de que él no hubiese estado allí para escucharlo. Estaba cansada y su realidad se mezclaba con intentos de situaciones hipotéticas que rozaban lo que uno interpretaría como un presueño. El estrés de aquel susto, unas horas antes, había dado esteroides a su imaginación y tras 1001 escenarios planteados y replanteados en tan poco tiempo, ella sentía haber vivido todas aquellas vidas en menos de medio día. No sé, Respondió luego. no me interesa conocer a sus amigos, ni que él conozca a los míos. Se me hace que estaría invitándolo a crear un lazo que no quiero que se forme. Se confesó en un audio y lo envió. A medida que era ignorante ante el hecho de estar buscando despegarse de alguien para, en el proceso, definir a otra persona nueva como amiga. Dalila lo notó. En un mensaje escrito puso: Ya somos amigas. Y sí. Respondió ella, agria como siempre. Luego grabó entre bostezos. Vos me decís amiga cada rato. Y soltó el icono del micrófono para enviarlo. Es una muletilla, perdón. Se disculpó la otra por escrito. Livia ya apenas leía, pues su desparramo por la superficie acolchonada de fino tapizado parecía estar desmayándose del agotamiento. Apenas pudo leer el siguiente. ¿Y por qué eso de que no conozca a tus amigos? Suena que te lo querés sacar de encima. Volvió en sí, recuperando energías, solo para defender su capricho social. Hizo falta incluso que tomara una buena bocanada de aire y abriese los ojos enormemente, solo para volver a achinarlos con otro bostezo mientras escribía. Sí. No me quiero enganchar con nadie. Tengo planes, muchos. Quiero viajar, conocer el mundo. Se recostó del todo, con el cuello en mala posición, el codo bajo su tórax y el teléfono sujetado tan solo por unos dedos cruzados sin tensar, muy cerca de su rostro. Por los costados de este veía de forma borrosa una mesita enana y la pared de la cual colgaba el televisor con su brazo metálico flexible. Una campanilla la hizo volver a enfocar la vista en el aparato. Leyó: Mirá, Peg, pensalo. No sé si valen tanto tus planes o qué querés hacer con tu vida. Como para andar ilusionando a la gente. Una última vez, con frustración y empeño total para defenderse, juntó fuerzas y respondió apenas esquivando los errores de somnoliento tipeo. No lo ilusioné, tenemos todo re claro. Aflojó ambas manos y envolvió los ojos en sus pesados y oscurecidos párpados. Quería negar con la cabeza como un gesto de que nadie la comprendía, de que nadie tenía cómo comprender. ¿Y cómo podrían? Era virtualmente imposible que otra persona se metiese en su cuerpo con sus memorias y su punto de vista. Ninguno de ellos había vivido su experiencia. Ninguno había pasado exactamente por lo mismo que ella. Todos fingían saber de qué hablaban al aconsejarla sobre disfrutar la vida o perder el tiempo. Siempre juzgando, pensó, y resaltó la ironía de que el centro de los chismes sexuales en toda la oficina quisiese sermonearla con respecto a promiscuidad. El teléfono sonó una vez más y ella, no por querer seguir conversando, sino más bien por automatismo, lo buscó donde lo había dejado, a solo centímetros de su mano. Sintió no encontrarlo. Es más, el espacio que recorría la superficie del sofá parecía ser más grande, de metros de amplitud. El simple almohadón en el cual reposaba la parte superior de su cuerpo nunca terminaba. Percibió el impulso de necesitar llegar al dispositivo y averiguar de qué se trataba todo aquello. ¿Por qué el sofá de repente era infinito? Algo más llamaba su atención. El tacto bajo su mano. No percibía al tapizado como tal. Se sentía tan ligero como el aire, como tocar la nada misma. El aire que ingresaba por su nariz y boca, con la garganta apretada por una mala posición del cuello, era denso, escaso. Sentía estar en lo más alto de una montaña. Por más que hiciese fuerza para aspirar, el oxígeno nunca era suficiente y cada bocanada parecía más vacía o con aire menos denso. Pudo escuchar sus propios ronquidos y comenzó a entender algo.
no estaba despierta. No del todo. Pero no estar despierto no podía causar todas aquellas sensaciones. Ella recordaba haber dormido, soñado y despertado durante toda su vida y jamás había llevado eso a lo que parecía ser una experiencia psicodélica como tal. Se forzó a separar los párpados para poder ver, solo para asegurarse de que realmente estaba allí, y se arrepintió de ello al instante. Notó que uno de sus ojos se hallaba apretujado contra el almohadón, y el otro apenas con suficiente libertad como para enseñar su mano. Una pared, televisor, mesa enana y las manchas negras borrosas arriba y abajo que representaban sus párpados entreabiertos. Pensó con pánico. No recuerdo haber leído la definición de sofá, tacto o smartphone. ¿Por qué cambiaría mi forma de percibir aquellas cosas? Relacionando su estado directamente con el diccionario, exploró el casi fijo campo visual, esperando encontrarse con el famosísimo e indeseado subukni o incubus o incubo o como fuera que se llamara, en todo su esplendor, tal cual había sido pintado en aquel lienzo y luego subido a internet. Pero recordó, no llegamos a leer sobre subukni. Prestó algo de atención a lo que tenía enfrente, a medida que intentaba convencerse de que todo estaría bien. Para su sorpresa, su mano no estaba con la palma hacia abajo, ni moviéndose en busca del teléfono por encima de una superficie infinita. El aparato se hallaba junto a su rostro, solo a centímetros de su ojo derecho, casi sellado por el peso de su propia cabeza. No podía moverse en lo absoluto y comprender aquella realidad resultaba una pesadilla por sí solo. La mano se mostraba inmóvil en cada uno de sus detalles y el campo visual que la poca abertura de sus párpados hacía posible era apenas movida por unos milímetros con cortos espasmos que sufría al no poder respirar y roncar asfixiada debajo de la pésima posición en la que se había dormido. Claro, como si aquello fuese a ser llamado dormir. No, seguro el libro me hizo esto, se dijo a sí misma, furiosa. Voy a quedar así para siempre. Me paralicé. El libro estaba maldito y como no quiero volver a tocarlo, mi maldición es estar paralizada, sentirme así. El ojo empezó a humedecerse, tanto por el pánico de su propietaria como por no poder parpadear, ya que ésta no contaba con acceso alguno a sus facultades motoras. Voy a hacer una minusválida. Antes de que me encuentren voy a pasar sed y hambre. Voy a hacerme mis necesidades encima. Alguien me va a tener que limpiar. Se decía, imaginaba con vergüenza y penumbra una vida así, siempre con falta de aire, siempre dependiente, y luego una idea más horrenda llegó al corazón de su pésima imaginación. No voy a quedar así para siempre. Los ronquidos se exageraron un poco y pudo sentir cómo se acumulaba saliva en una suerte de pileta que se había formado entre su lengua, mejilla y el techo de su boca. No me voy a quedar así para siempre, porque me voy a morir. La saliva empezó a chorrear por una de las esquinas de su boca abierta, mientras por otro borde se acercaba lentamente a la base de su lengua, peligrosamente cerca de su garganta, donde, de llegar de lleno, haría que se ahogara. Me voy a morir, me voy a asfixiar, como una drogadicta con mi propia saliva. Volvió a concentrarse en su mano, y alcanzó a ver que unos dedos se movían al ritmo de sus potentes palpitaciones. Daban pequeños saltos y temblores a medida que su corazón latía, reaccionando al horrendo panorama y la falta de oxígeno. Eso, se dijo. Estoy segura de que si puedo mover unos dedos, si logro que uno se flexione, podré después recordar cómo mover el resto del cuerpo. Lo intentó. Se concentró del todo en la única porción visible de su cuerpo, pero simplemente no lo lograba. El movimiento era involuntario, así como los estertores entre ronquidos, ahogados con burbujas de baba. Kevin, él me va a salvar. Va a entrar y verme, sabrá qué hacer. Un sonido a sus espaldas la alertó del peligro y volvió a sentir las piernas. No para volver a moverlas, no, en lo absoluto. Era un hormigueo, un aviso de peligro. Dejó de lado lo que sus ojos decían. Entre la mano, la pared, la mesa, TV y un globo ocular inmóvil no podía generar nada ni siquiera parecido a una conclusión. Dios mío,
¿Qué habrá sido aquel ruido? Kevin salió. Estoy sola. Prestó más atención a sus sensibles oídos, pero lamentablemente su imaginación se hallaba demasiado estimulada como para poder sacar alguna conclusión realista. Todos y cada uno de los sonidos, que por lo general habrían pasado como imperceptibles o completamente normales en una casa, ella los estaba exagerando e interpretando. Recordó lo que había dicho Kevin respecto a Subukni. Capaz la pronunciación es el sonido de un animal de la zona, qué sé yo. Todo, desde el compresor de la heladera hasta el ventilador del techo, zumbido de la TV encendida y maderas rechinando por un cambio de temperatura, todo parecía tener de onomatopeya al maldito ser, del cual ella no sabía nada. La pesadilla. Recordó y se figuró al monstruo grisáceo sentado sobre la dama de blanco, y comprendió. Ella era la dama de la pintura. El maldacido ser estaba muy probablemente sentado sobre su pecho, ahorcándola. Por eso no podía respirar, concluyó, segura de ello. ¿Y dónde está Kevin? Dijo que solo iría a devolver el diccionario, se quejó. Debería estar acá para ayudarme. De nuevo se concentró en la mano, mientras sus oídos la llevaban por un paseo de terror imaginario dentro de su propia casa, con el eco de un goteo en el baño y después el tic-tac de un reloj en el pasillo que llevaba a su habitación. Levitando de un lado a otro, buscando una salida, tenía que mover la mano. Eso era todo. Un dedo que tocara al otro, y así sucesivamente. Eso ayudaría, tenía que solo estimular esa extremidad. El ronquido exageró y se volvió más espantoso y ahogado. Luego una tos y espasmos. Se estaba asfixiando. Su propia saliva la mataría. Ese era el fin. El ojo abierto había perdido ya casi del todo su vista. Era más bien una esfera brillante cubierta de lágrimas, y Livia solo podía imaginar cuál sería su aspecto en aquel momento y después de fallecida. De cuello torcido, boquiabierta y babeante, con la mitad de la cara enterrada en el sofá. Lagrimeaba más y más en aquella posición, inmóvil e incapaz de cambiar aquello último, a medida que roncaba y tosía ahogada con su propia baba. Su imaginación seguía paseando por la casa, imaginándose qué pasaría si alguien entraba, ya fuera un ladrón o un violador. Muy posiblemente se burlaría de la minusválida y sacaría provecho. ¿Dónde estás, Kevin? ¿No deberías haber vuelto ya?, se preguntó. Lo imaginó llegar, para luego, tras ver al demonio allí sentado, salir corriendo del horror. Una de sus toses la hizo escupir gran parte de la pileta de saliva que se había formado en el interior de su boca, y ésta giró un poco sobre sí misma. Pudo mover la mano, y luego el resto del cuerpo. Probó cerrar y abrir su mano derecha, bastante adormecida por haber tenido el codo bajo su torso por un buen rato. Respiró agitada y con horror miró a los alrededores, a ver si llegaba a ver al maldito Subukni. Pero no lo veía. No había nadie. Estaba sola. Los sonidos volvían a parecer lejanos e irrelevantes, y su cuerpo nuevamente le pertenecía y obedecía a todas sus órdenes. Tomó el teléfono para contarle a su nueva amiga la horrenda experiencia, y allí leyó lo último que ella había dicho horas atrás. ¿Estás segura, Peggy? Solo para que ésta lanzara el aparato al lado opuesto del sofá y se pasase la mitad de la noche pensando.